Muy buenos días. En el marco del curso Bases Epistémicas de la Educación del doctorado en Educación que venimos desarrollando con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, vamos a tratar algunos elementos y aportes del Círculo de Viena. Como antecedentes tenemos que decir que un elemento fundamental e histórico fue la Primera Guerra Mundial. Después de la culminación de la Primera Guerra Mundial, se inicia un rechazo a toda la ideología de la ciencia dominante hasta ese momento, entre otras porque no estaba muy clara la idea de objetividad y progreso asociado a la realidad y en el desarrollo del conocimiento. Y otro elemento también a raíz de este triunfo del gobierno nazi es que muchos de los filósofos migran a Estados Unidos, en donde se da el inicio también de toda una filosofía analítica en contra de la filosofía especulativa. Asimismo, en Alemania, uno de los los primeros que empiezan a utilizar o traducir un término para identificar la teoría de la ciencia. Y por otro lado, Bertrand Russell, en su documento de Fundamentos de Geometría, es el que muestra un nuevo término que empieza a ser determinante asociado a la teoría de la ciencia, que es el de epistemología. En ese ámbito, en la Universidad de Viena, el filósofo Maurice Schlitt es nombrado en 1922 en la Cátedra de Ciencias Inductivas y desde allí empieza a trabajar en la filosofía de la ciencia. En el marco de esta cátedra se reúnen con varios filósofos matemáticos, en su mayoría de origen judío, en la Universidad de Viena, a una serie de conversaciones de manera no formal alrededor de la teoría de la ciencia. Estábamos interesados en cómo iba a operar la ciencia y cuáles serían sus fundamentos, en contravía y rechazo a la ideología de la filosofía que estaba premiando y al positivismo. En 1929 aparece un documento que es la base a nivel de manifiesto, que es la concepción científica del mundo, en cuya preocupación, como lo acabamos de decir, gira en cómo se va a operar la ciencia, cuáles son los fundamentos, cuál sería el objetivo. Podemos decir que es la primera escuela, este Círculo de Viena, que se apropia al desarrollo de la teoría de la ciencia y utiliza, de alguna manera, empieza a utilizar el término de epistemología. Tenemos algunos miembros importantes, vamos a ver, identificar algunos elementos fundamentales. Vamos a iniciar con Maurice Schlitt. Entonces, él es filósofo y físico austriaco, que, como decíamos, retoma la cátedra en 1922 de Ciencias Inductivas y de alguna manera es el fundador del Círculo de Viena y su pensamiento y defensa está alrededor del positivismo lógico. Su temática, la filosofía de la ciencia, permite iniciar hacer una defensa fuerte y un rechazo frente a la metafísica de la filosofía. Él dice, y uno de sus postulados es que expresa que por el lenguaje es el que se puede llegar a transmitir las relaciones estructurales de la experiencia. También se resalta acá, como decíamos, en el Círculo de Viena con Schlitt, eh, no solamente que buscan una posición libre de la metafísica, sino que también es antimetafísica. Eso quiere decir de que la necesidad de construir una concepción física del mundo apartándose de la metafísica y de la teoría. Esa concepción científica del mundo muestra que la importancia de la investigación en las ciencias exactas y en las ciencias naturales es fundamental y a partir de eso necesitamos generar herramientas intelectuales del empirismo moderno. Entonces, a partir de este momento, esta concepción de alguna manera ha ayudado al desarrollo moderno alrededor de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Otro integrante importante es Rudolf Carnap, eh, cuyo pensamiento fundamentalmente gira alrededor del papel del lenguaje. Eh, Carnap dice que la unidad de la ciencia está garantizada por el hecho de que todos los enunciados de la ciencia pueden ser expresados a través de un lenguaje físico.
Eh, en este sentido, desarrolla toda una posición de cómo tenemos que buscar y trabaja fuertemente en buscar un lenguaje único. En su momento estuvieron trabajando en la configuración de una enciclopedia que plasmara de alguna manera todo este pensamiento y todos esos postulados. Hans Hahn, un matemático austriaco, que hizo múltiples contribuciones al análisis funcional, a la topología de la ciencia de conjuntos, al cálculo de las variaciones, al análisis real y a la teoría del orden. Se interesó en la filosofía y fue un miembro de este grupo de discusión acerca del neopositivismo, como también nosotros lo conocemos. En 1900 ayuda a Morris a entrar a ese grupo, formándose parte de este grupo de Viena y convirtiéndose en este momento uno de los más importantes durante la década de 1920. Uno de los estudiantes más avanzados es Kurt Gödel, eh, que ya es contemporáneo. Él inicia en 1906, o sea, 1978, es lógico, matemático, físico, austriaco, discípulo de Hans, y desarrolla todo alrededor de la lógica matemática. En este sentido, sus fundamentos y como decimos, es uno de los reconocidos de los pensamientos más brillantes e incomprendidos del siglo XXI. Y con tan solo 25 años, eh, es muy célebre por su documento alrededor del teorema de la incompletitud. ¿Qué significa el teorema de la completitud frente a que en ese momento el sueño de todo matemático era probar que las ciencias fueran consistentes y complejas? Consistentes quiere decir que nunca se deducirían dos teoremas que estén en contradicción y que no se puede deducir la verdad y la falsedad en una misma proposición. Eso era un elemento que persiguen los matemáticos. Y el otro, que fuera complejo. ¿Qué significa? Que toda proposición que haya sido o pueda ser pensada sea susceptible con las armas de la deducción del sistema de ser probada o refutada. Entonces, esos dos elementos de consistencia y de completud dominaban hasta el momento el desarrollo del pensamiento matemático. Carnap plantea unas nuevas alternativas que de alguna manera rompen el desarrollo del pensamiento matemático y por ende, apoyado en el positivismo, tiene un gran impacto. En primera instancia, lo que él afirma en el teorema de la incompletud es que bajo ciertas condiciones ninguna teoría matemática formal capaz de describir los números naturales y la aritmética son suficientes precisa y a la vez consistente y compleja. Y en un segundo teorema de la incompletud afirma que en el caso particular del primero afirma que una de las sentencias indecibles, es decir, que no son susceptibles de comprobación, pueden ser consistentes de ella misma. Es decir, que si el sistema de axiomas en cuestión es consistente, no es posible demostrarlo mediante axiomas. Ampliando un poco más este concepto, él dice que si se toma un sistema de axiomas lo suficientemente amplio, por ejemplo, que tenga los axiomas de la aritmética, siempre existirán proposiciones cuya certeza o falsedad será imposible demostrar. Es decir, son proposiciones indecibles, que no se pueden llegar a demostrar. Aunque las proposiciones se cumplan en todos los casos observados de veracidad, dice Gödel, no garantiza que no falte alguna falla o que no exista una falla en un próximo caso. Entonces, cuando estas proposiciones son indecibles, podríamos hacer lo siguiente: incorporarla como una proposición o su negación como un nuevo axioma, y al integrarla como un nuevo axioma, pues ya no necesita demostración alguna. Y en ese sentido, de alguna manera, incorpora otra visión del enfoque de las matemáticas. También dice, este tipo de casos ya se había presentado antes y da dos ejemplos que nos ayudan a comprender estos teoremas. Uno son los famosos postulados de Euclides, en donde, lo leo textualmente, por un punto exterior a una recta pasa una y solamente una paralela a ella. Entonces, su incorporación como axioma, que fue lo que hizo Euclides, dio lugar a la geometría euclidiana. Pero su negación
de este mismo axioma dio origen a la geometría newtoniana, que fue la que desarrolló el matemático Gauss. Otro ejemplo que también nos pone aquí, leo textualmente, la hipótesis del continuo, en donde es otro postulado indecible, aceptando como axioma por Cantor y da lugar a toda la teoría de conjuntos cantoriana. Y su negación da origen a la teoría de conjuntos no cantoriana. Entonces, este aporte abre una serie de posibilidades y reincorpora y no limita a que solamente tienen que ser, que era uno de los postulados del positivismo, a que únicamente lo predecible y lo verificable era científico. Entonces, este es uno de los grandes aportes a la teoría de la ciencia o de la epistemología. Retomando el tema de la concepción científica del mundo, entonces podemos decir en términos generales que su método está basado en el método de análisis lógico. Este método de análisis lógico lo que distingue a los nuevos positivistas y empiristas o neopositivistas de los anteriores es que ellos están más orientados a los procesos biológicos, psicológicos, psicológicamente hablando. Enuncia dos características importantes. El empirista y positivismo dice que, no hay, que solo hay conocimiento de la experiencia, de lo que está dado inmediatamente. Y en ese sentido hay una demarcación del contenido científico legítimo. Los resultados individuales comprobables, esos resultados sustituyen a las afirmaciones incomparables sobre la totalidad susceptibles de ser obtenidas mediante la fuerza de la imaginación, que era lo que dominaba la filosofía. La otra característica habla de la concepción científica del mundo, se distingue por la afirmación de un método determinado, el análisis lógico, y dice que para alcanzar el objetivo de la ciencia unificada por medio de la aplicación del análisis lógico al material empírico. Hablemos un tanto de las posiciones del positivismo lógico o neopositivismo, que es lo que encierra el Círculo de Viena. Entonces, es consolidar una concepción científica del mundo, una ciencia fuerte que descubra la verdad y opere sobre la realidad, con la realidad. En ese sentido, critica el relativismo, el metafísico, la filosofía especulativa, el cual habla de que va mucho más allá de los hechos. Y retoma algunos elementos de la tradición positivista empirista. Y en ese sentido se consideran herederos de esta tradición. Entonces retoma a Aristóteles, a algunas cuestiones de Kant, pero por su método no retoma, no tiene en cuenta a Platón o Hegel ni más. No está la clara, y otro elemento es que no está clara la idea de objetividad y progreso, como lo decíamos hace un rato, predominante en el siglo XIX. Retomando algunos elementos de sus principios, todo conocimiento no analítico depende de la experiencia, o sea, y la significación cognitiva de un enunciado es tal que es analítico o autocontradictorio y puede ser verificable experimentalmente. Dentro de sus características, entonces, se presenta un empirismo total basado en el desarrollo de la física moderna y la lógica matemática. Emplea una lógica simbólica como base de su lenguaje, que es otro elemento importante, y rechazo de toda metafísica, de la metafísica y a la teología. Como tesis o postulados o aportes podemos establecer que, como lo hemos mencionado con Carnap, el lenguaje lógico, o sea, un lenguaje científico caracterizado por su eminente simbologismo y exactitud convencional y universal. Otro elemento es el criterio de marcación, es decir, definir los límites que puede configurar el concepto de la ciencia. Él habla, los otros conceptos no los aborda la ciencia y son elementos teológicos, por ejemplo, que deben ser abordados bajo otra perspectiva. Buscan la unificación de la ciencia. Eso hace parte del empirismo lógico como una forma de contar el saber. Y a través de un método de inducción probabilística, este empirismo busca la verificabilidad de acuerdo a lo que establece patrón. A manera de conclusión, podemos decir que fue creado para fundamentar la lógica de la ciencia, que utiliza las disciplinas auxiliares como la filosofía, que sus grandes aportaciones de científicos y de filósofos de este movimiento, que fue relativamente muy corto porque abruptamente se deshizo en 1939 con el asesinato de Maurice Lynch y con la migración de los filósofos en su mayoría a Estados Unidos. Los planteamientos que han ayudado a la ciencia hoy están planteados.
En ese sentido, hasta aquí llegamos.